través de internet estará el mensaje, sino si se graban los vídeos, cómprelo, porque nunca una predicación es igual a otro y menos un predicador igual a otro. No somos, y menos mal, gloria a Dios. Y además es muy bueno porque Dios está levantando predicadores. Yo le había dicho un momento antes, se le había dicho a Lorena, tenemos un futuro predicador, un buen maestro. Y no es el único, aquí hay muchos y muchas que están sentados en este lugar, que van a servir al Señor, y que yo me alegro de que uno pueda pasar la antorcha para otros. Gloria a Dios. Muy bien, en esta mañana, como decía, Isaías compartió una palabra cuyo título es Miserables con gracia. Que él pone algunos títulos y nos ha tratado de miserables, pero dice con gracia. Entonces vamos a ver, porque además la Biblia habla de que realmente el hombre es miserable. Y lo que nosotros necesitamos es la misericordia y el amor de Dios para cambiar nuestras vidas, porque nuestras vidas sin Dios son miserables, están vacías, están desprotegidas, vivimos en ruina, en amargura, pero qué bueno que el Señor ha depositado gracia en nosotros. Y Él lo compartió tomando como base el texto del libro de Éxodo, capítulo 3. Yo quiero después compartir otros textos también. Es una palabra que realmente para mí en esta mañana fue de mucha bendición, pero aún ahora es como que hay cosas que se pueden agregar, así que no sé cómo lo haré, pero con la gracia de Dios lo haré. Lea conmigo este pasaje y después vamos a ver otro. Dice el capítulo 3 de Éxodo, apacentando Moisés, usted recuerda que Moisés había huido de Egipto y ya llevaba unos 40 años en Egipto, cuidando las ovejas de su suegro. Él llegó a un lugar y allí lo recibieron, se casa con la hija de este hombre, que era un sacerdote de Madián. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, era una de las manifestaciones de Jesús. Recuerda que Jesús no había venido, pero Dios muchas veces se manifiesta a los hombres del Antiguo Testamento y aparece como ese ángel de Jehová, como en otra oportunidad. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Mi nombre es admirable, porque era lo que Jacob quería, pero era la manifestación de Jesús. Y dice que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En realidad era una cosa muy rara, porque en el desierto y en esos lugares las zarzas, ustedes saben que si la ha visto alguna vez, es algo que no tiene raíz, es seco, porque justamente al no tener raíz se seca fácilmente, en el desierto se seca, y solo se prende en fuego, porque sola se prende en fuego con el excesivo calor. Pero se prenden fuego y se desaparecen enseguida porque no tienen consistencia. Entonces, aquí lo que él estaba viendo le llamó la atención porque algo estaba pasando que era diferente. Esa zarza, algo no era común que no se apagara. Entonces, por eso dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, él ya estaba inquieto, curioso, porque sabía que algo pasaba allí. Ahora, viendo, dice el Señor, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Qué bueno saber que aunque para mucha gente y para miles de personas probablemente, o para uno o para dos, nadie sepa nuestro nombre y no sabe ni quiénes somos. ¿Sí? Yo no conozco el nombre de todos los que están aquí. Usted quizás me conoce porque quizás le es más fácil reconocer a uno que a lo mejor predica, hace algo, entonces es más fácil. Pero para uno, reconocer a los otros a veces es muy difícil. Pero qué bueno es saber que Dios nos conoce por nombre. Moisés no sabía con lo que se iba a encontrar, pero Dios conocía a Moisés y lo estaba atrayendo. Es algo que se ha estado hablando en este tiempo. Dios estaba atrayendo la atención de este hombre que había sido llamado por Dios desde su nacimiento y probablemente de antes de nacer, y todas las cosas que habían sucedido hasta este momento. Entonces lo llama y él responde. Ustedes han visto en este tiempo esta palabra, como Isaías la ha ido compartiendo, ¿no? Como ese desafío, esa llamada de atención de Dios, ese llegar a tomar decisiones.
para presentarse delante de Dios. Entonces Él le dice, heme aquí. ¿Sabe que esa es una palabra que la Biblia muchas veces la va a encontrar en los hombres que son llamados por Dios? Heme aquí. Lo dijo un niño como Samuel, cuando Dios le llama, y Él dice, heme aquí, tu siervo oye. O sea, heme aquí. Qué maravilloso es saber que Dios puede contar con nosotros. Aún sin entender nada, porque Él todavía no estaba entendiendo nada, pero Él estaba allí. Pero acá es lo que Isaías se quedó en esta mañana, hizo énfasis, y yo quiero compartir también ahora, porque aquí vamos a ver algo que va a suceder. Dios está llamando, Dios está trayendo la atención, Dios quiere depositar algo. Una de las cosas que yo te quiero compartir en esta noche, que es algo que ha venido a mi corazón, Dios quiere depositar algo como lo hizo en Moisés, en nuestras vidas, pero necesita no solamente una respuesta, de decir, bueno, yo quiero, yo voy, heme aquí, sino que necesita un compromiso mucho más fuerte que cambie nuestra vida. Porque va a depositar una visión, un diseño, va a depositar un propósito, va a depositar un tesoro. Por eso Pablo más adelante va a decir que nosotros somos vasos de barro, pero que en nosotros habita la excelencia del poder de Dios. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, lo que Dios va a hacer con Moisés, como con cada uno de nosotros, es depositar no solamente una revelación de su presencia, sino un desafío para servirle. Le va a depositar un diseño que tenía que ver con el pueblo, con ese pueblo que estaba cautivo en Egipto, un pueblo que sale de los lomos de Abraham, de un hombre sin descendencia, un hombre a los casi 100 años, pero que forma una familia y ahora está formada una nación. Y a esta nación Dios le quiere dar una forma, porque no la tiene. Es un grupo de gente que está en Egipto, es un grupo de gente. Es como tú y como yo, que somos unos entre muchos millones de personas que estamos perdidos en Egipto, pero que Dios tiene propósito para tu vida, para la mía y para todos los que están allá afuera, y quiere atraernos para darnos un diseño, para darnos un propósito, para darnos una historia. ¿Me estoy explicando? ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí? Eso no significa, le aclaro esto por si las moscas, no significa que a lo mejor ni a ti ni a mí, vamos a tomar a mí, yo voy a hablar de mí para que tú no te sientas mal, a lo mejor Dios no me va a depositar a mí un llamado y un diseño como el de Moisés. Yo no voy a tener que sacar un pueblo de, se supone, por lo menos de algún millón de personas, porque eran cientos de miles de hombres, más las mujeres, más los niños, más todo lo que no se cuenta, y los que salieron de allí. Entonces, él necesitaba un diseño tremendo. Pero el tema es, aunque el diseño que Dios tenga para ti y para mí sea más pequeño, sea más limitado en lo humano, no significa que lo que Dios va a demandar de Moisés, como de mí y de ti, sea la misma respuesta, la misma demanda que le va a hacer a Moisés. Se va a necesitar para una visión, para un diseño, para un destino en nuestras vidas, santidad. ¿Hola? ¿Usted me agarró la idea? Porque es lo que le va a decir ahora. Dice, no te acerques. O sea, él va entusiasmado porque quiere saber de qué se trata. A veces nosotros nos entusiasmamos con las cosas de Dios. A veces a nosotros nos parecen maravillosas las cosas de Dios porque de pronto los milagros, las manifestaciones, la revelación, alguna cosa muy grande de Dios, porque Dios hace cosas y hace cosas grandes y se manifiesta, a veces nos atraen y nos gustan y nos acercamos, pero sin tener en cuenta la profundidad de que ese acercamiento tiene que producir en nosotros. ¿Hola? ¿Está? Porque tiene que haber un cambio, no solamente entusiasmo. Con entusiasmo humano solamente llegamos a 4 días. Bueno, y a lo mejor es mucho, podemos llegar a un mes, podemos llegar a un poquito, pero no se puede ir con el entusiasmo humano. Se necesita entender que lo que Dios quiere hacer es un cambio radical para depositar en nosotros una revelación, una verdad, un destino. Yo tengo destino, tú tienes destino. Quizás no sacar a un pueblo de Egipto, o a cientos de miles, a lo mejor sacar a uno. Pero para Dios es exactamente lo mismo, y la demanda será igual. No
te acerques. ¿Por qué? Porque primero, cuando te vienes acercando vas a tener que hacer algo. Dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El calzado de nuestros pies está hablando de nuestro caminar, ¿sí? Caminamos. Recuerda que más adelante Jesús, era una costumbre en el pueblo de Israel, cuando uno llegaba a una casa, cansado del camino y del polvo de la caminata, porque había polvo y había cosas, ahora nosotros vivimos en otro tipo de sociedad y a lo mejor tenemos más ventajas, pero así todo, cuando uno viene después de caminar, de trabajar, ¿qué es lo primero que hace? O se da una ducha, se lava los pies, necesita descanso, porque es como separar lo que ha traído de afuera para que uno cambie, por lo menos que produzca descanso físico. Aquí lo que Dios le estaba tratando de decir a él, el calzado de tus pies está hablando de ti. Está hablando de ti como persona, está hablando de mí como persona. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo me conduzco? Por eso, más adelante también Pablo en Efesios, cuando habla del guerrero que se tiene que vestir, va a hablar aún cómo se tiene que calzar los pies. O sea que el calzado, los pies es importante. ¿Por qué? Porque dicen a dónde voy, cuál es la actitud con la que voy. Por eso dice que deben ser calzados con el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque los pies están hablando de cómo me estoy conduciendo. Necesito descalzar mis pies porque la tierra donde yo ahora me voy a mover es tierra de Dios. No tiene nada que ver con la tierra que tú y yo nos movemos constantemente. Es tierra de Dios. Entonces tiene que haber un cambio. Por eso le está diciendo, tú tienes que sacarte, o sea, desvestirte. Pablo lo va a hablar mucho mejor más adelante, porque lo va a explicar para nosotros mucho mejor. Cuando dice en Efesios que nos debemos desvestir, que nos debemos despojar, que debemos sacarnos eso que somos, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, para poder vestirnos del nuevo hombre. Entonces, todo esto que está aquí, aunque parece una cosa tan sencilla, que está en el Antiguo Testamento, se mantiene durante todo el Antiguo Testamento y entra en el Nuevo Testamento. Se necesita un encuentro radical y transformador con Dios para poder vivir en santidad. Porque en esa relación de santidad con Dios es cuando tú y yo estamos listos para recibir un mandato. Si no, no se puede servir. ¿Me he explicado? ¿Sí? Más adelante en el libro de Levítico, cuando Moisés, que ya estaba fuera, que había sacado al pueblo, pero en el libro de Levítico, él va a decir algo que es interesante, porque él ya sabía lo que estaba diciendo. Levítico 19, ellos ya están caminando hacia la tierra, han salido de Egipto, pero en Levítico 19, él sabía ahora lo que hablaba, porque había tenido un encuentro con Dios, y Dios le había dicho que para poder caminar con él, para poder entender el diseño que él tenía que cambiar, tenía que producirse una transformación en su vida, porque estaba en un territorio diferente. No es el territorio del mundo, no es el territorio de mis argumentos, de mis ideas, de mis conceptos, sino el territorio de Dios, territorio diferente. Entonces tenía que haber un cambio de santidad. Y dice ahora el versículo 1 y 2, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Lo mismo que le dice a él al principio, solo ahora le va a llegar el mensaje a todo el pueblo. Por eso, como yo decía al principio, aunque el mensaje y el diseño que Dios le va a dar a Moisés es muy grande, el mensaje y la demanda y el reclamo de la santidad era para Moisés, para el pueblo y para cada uno de nosotros. No es que santos son algunos. El mundo tiene una idea de la santidad un poco extraña. En realidad, en este momento, hablar de santidad en la época en que vivimos es muy raro. Seríamos bichos raros. Porque hoy hablar de santidad no va con un mundo moderno, donde todo está bien, donde se ha perdido todo. Pero aún así, a veces la idea de santidad que se tiene, entre comillas, está desde lo religioso, ¿sí? Algunos religiosos son santos, o algunos religiosos fueron convertidos en santos. Eso como usted quiera verlo. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque a lo mejor vivieron de una manera aparente,
porque eso no mires, no toques, no gustes, Pablo lo va a decir. El hecho de que yo no mire, no toque, no guste, no haga, no me hace santo. Mire, hay gente que no fuma, que no se drogó en la vida, que no mató a nadie, que no robó a nadie, pero eso no lo hace santo. La santidad no tiene nada que ver ni con la religiosidad, que es parte del hombre, ni con los argumentos humanos. La santidad le corresponde a Dios porque Él es santo. El hombre no es santo, ha perdido esa relación de vida santa con Dios en el huerto del Edén. Entonces entró el pecado, no hay santidad. Lo que podemos tratar de hacer es tratar de reformarnos nosotros, ¿sí? Nosotros queremos reformarnos, pero no tiene nada que ver con lo que es la santidad de Dios. La santidad no lo da la religiosidad, porque la religiosidad lo que hace es cumplir una serie de ritos y de costumbres y de normas que a mucha gente le viene bien, porque es un parámetro. A mí bueno, si yo no dejo de fumar, no voy aquí, no voy allá, hago esto. Esto es un cajón que a mí me mantiene. Yo estoy bien, soy santa. Porque no fumo, porque no tomo, porque no voy a qué sé yo a dónde, a las discotecas, cualquier cosa, mire, lo que se le ocurra. Usted sabe, yo estuve en el mundo, usted también. Entonces uno, como no hace eso, piensa, bueno, ahora soy buena persona, soy santa. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para mostrar que la santidad nada tenía que ver con lo externo, sino que estaba dentro del corazón. Por eso le dijo a los religiosos, ustedes son sepulcros blanqueados, por afuera están preciosos, por dentro están corrompidos, porque la santidad no pasa por lo externo, pasa por un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de actitud cuando nos encontramos con el santo que cambia nuestras vidas. Si no, simplemente seremos religiosos. Y pensamos que porque vamos a la iglesia, porque damos nuestros diezmos y ofrendas, porque aparentemente nos portamos bien, somos santos. Eso delante de Dios es justicia propia. Y el libro de Isaías dice que la justicia propia son como trapos de inmundicia. No sirven. Porque la santidad viene de parte de Dios. Y tu santidad y la mía vendrá de soltar lo que nos sirve y entrar en comunión con aquel que es santo. Esa es la diferencia. También puede ser que en los días en que vivimos, aún para nosotros, como cristianos, porque para mí, yo conozco al Señor hace 48 años y lo que yo estoy viendo en estos últimos años y sobre todo, no sé si en este último año, en estos últimos 2 años, es impresionante. El mundo cambia delante de nuestros ojos. Lo que hace unos años atrás estaba mal, hoy todo está bien y no se puede decir nada porque todo está bien. Pero a mí no me preocupa que todo esté bien afuera. Yo siempre digo que lo que me preocupa es que yo que conozco al Señor, entre en esa dinámica y diga, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Entonces entramos en una relación con Dios liviana y light. Todo está bien. ¿Qué problema hay? ¿Eso no me afecta? Mira, yo te digo, puede que no te afecte hoy. A lo mejor puede ser que mañana no te afecte tanto, pero te digo que en el curso de unos días todo te afectará. Y a medida que va pasando el tiempo, todo nos afectará, porque no podemos dejar entrar liviandad en nuestras vidas. O somos santos o no somos santos. Y para ser santos, lo que nosotros tenemos que entender que la santidad viene de Dios y que es Él el que la manda. Él demanda de nosotros santidad. Vaya conmigo a Hechos 17:30 y allí encontramos algunas cosas que Pablo está hablando de lo que Dios quiere de nosotros. Hechos 17:30 y 31. Lo encuentre, 30 y 31. Pero Dios, si Él viene hablando, le está en Atenas compartiendo el mensaje del Evangelio, sobre todo con un pueblo. Mira, una de las cosas que realmente nosotros, como buenos occidentales que somos, a esta cultura greco-romana le debemos muchos de nuestros problemas. Él estaba hablando a los atenienses, hombres cultos que filosofaban por todo y que vivían, como los romanos, también en base al cuerpo, a los sentimientos,
a lo que a mí me gusta, y Pablo los vio y vio cómo se comportaban aún con la idolatría. Entonces él comienza y él toma una situación y un monumento que hay allí, porque tenían tantos dioses que por si las moscas se nos olvidó de alguno, le hicieron un monumento sin imagen al Dios no conocido. No vaya a ser que nosotros tenemos 1000 dioses, pero haya uno más que no sabemos quién es, se enoje con nosotros. Fíjate lo que es el concepto humano. Entonces, al Dios no desconocido. Pero fue bueno, porque Pablo usó eso para predicar el Evangelio. Y mientras él predicaba el Evangelio, le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, la ignorancia de vivir en la idolatría, la ignorancia, como dice Romanos, que en lugar de adorar a Dios, adoraron a la creación y a las criaturas. Mirando la creación y las criaturas deberían haber adorado al Creador, pero se volvieron a adorar lo que había sido creado. Entonces dice, pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quieres saber dónde empieza la santidad? El primer paso de la santidad es cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Allí nace la santidad. No es porque yo dejé de hacer cosas, es porque un día me encontré con Jesús como tú y entendimos que nuestra vida frente a la grandeza de Dios, frente a la santidad de Dios, no viste una zarza, tú quizás no viste una zarza con fuego, pero nos hemos encontrado con Jesús. Algo pasó en nuestras vidas. Dios se reveló a nuestro espíritu, no a nuestra mente, sino a nuestro espíritu, y nos hizo entender que éramos pecadores, porque si Dios no lo hace, ni tú ni yo lo podemos entender. Yo no puedo entender que soy pecadora porque yo soy buena. Ese es mi concepto. Yo no te hice nada a ti, no me porté mal con nadie. Bueno, depende. Con mi papá, mi mamá era muy rebelde cuando era jovencita, pero bueno, eso ya ha pasado, eso fue pasada. Me está entendiendo. Entonces no es bueno. ¿A quién le gusta que le digan que es un pecador? ¿Sabe a quién le puede más o menos aceptar? Y alguno que mató a alguien, que está en la cárcel, dice, bueno, a este no le queda otro recurso que aceptarlo. Pero nosotros, que somos buenos, no nos gusta. Porque no va con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo se revela a nuestro espíritu. Moisés se encontró con el Señor y eso cambió su vida. Isaías, en el capítulo 6, se encontró con el Señor y llegó a decir, soy hombre muerto, porque estoy delante de un Dios santo y yo soy hombre de labios inmundos que vive en medio de un pueblo de labios inmundos. Está entendiendo eso, está en Isaías 6. Él se encuentra con el Señor y cuando él se encuentra con el Señor, él era un profeta de Dios, no era un hombre pecador, si lo miramos humanamente. Era un hombre que ya estaba sirviendo a Dios, pero se encuentra con el Señor y ve su pecado. Jeremías se encuentra con Dios y dice, yo no puedo, soy niño, no sirvo, no puedo. A ambos Dios los tiene que tocar, así como toca a Moisés, tiene que tocar a Isaías, tiene que tocar a Jeremías con los carbones del altar, tocar sus vidas para que sus vidas sean cambiadas. En el Salmo 72, cuando el salmista está tan mal porque todo lo que ve le aflige y se enoja y se queja, dice, yo no entendía, ¿para qué me limpio? ¿Para qué quiero vivir en santidad? Si total Dios prospera a los impíos y no tiene nada que ver conmigo. Dice, hasta que entrando en la casa de Dios, reconoció su pecado y que no estaba entendiendo las cosas. ¿Me está siguiendo? La santidad comienza el día que tú y yo, por la obra del Espíritu Santo, porque es obra del Espíritu Santo. No es porque yo sea más inteligente que tú, ni que el otro sea menos inteligente que yo. Es por la obra del Espíritu Santo que se revela a nuestros corazones. Por eso es tan importante esta obra en nuestro interior, porque lo que Dios va a hacer comienza con la salvación, con el arrepentimiento, con el perdón de mis pecados, pero ahora a ti y a mí, como a Moisés y como a cada uno de estos hombres y mujeres de la Biblia y a través de la historia, quiere depositar un destino.
y necesita gente que entienda que es pecadora y que necesita el lavamiento de sus pecados y una vida de relación con Dios, porque la santidad comienza con el arrepentimiento, con soltar, como dice Pablo, lo que no me sirve, a este viejo hombre viciado conforme a sus deseos. Necesitamos cambiar de ropa, y no digo solamente de la ropa física, sino de ropa interior. Significa que cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, todo nuestro ser tiene que cambiar. Eso es santidad. A veces pensamos que la santidad es simplemente no hacer cosas. Por eso mucha gente, aún como cristianos, les cuesta tomar un compromiso cuando se habla de santidad, porque piensa, tengo que dejar cosas, tengo que dejar cosas, tengo que dejar cosas, tengo que dejar cosas. Es una verdad en parte, porque tenemos que dejar cosas. Tenemos que dejar lo que nos sirve, lo que está perdido, lo que me ha hecho daño. Muchas veces nosotros no queremos soltar todo aquello que lo único que trajo a nuestra vida es dolor, amargura, resentimiento, pecado y frustración. Eso no lo queremos dejar, que no nos ha servido para nada. Pero tenemos que entender que la santidad va un paso más allá. No solamente comienza con el arrepentimiento y el soltar de las cosas que no me sirven, sino que yo ahora necesito, como estos hombres, entrar a la presencia de Dios y tener una vida de relación con Él. La santidad no es solamente dejar, que es lo negativo, sino lo positivo es, ahora estoy unida y unido a Cristo. Y en esa unidad a Jesús, en esa unidad con el Espíritu Santo es que Él puede cambiar mi vida y puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque Él ahora me va a enseñar a caminar de una manera diferente. Yo no sé cómo caminar. Yo creo que alguna vez lo conté, si no se lo cuento, pero yo creo que algunos que son de años. Cuando yo conocí al Señor era muy jovencita, y claro, cuando a uno le dicen que uno va a cambiar, y cuando uno conoce al Señor va a cambiar, claro, uno no entiende lo que son los cambios, porque uno los asocia con lo que le da la mente. Entonces piensa que uno va a cambiar, no sé, en la apariencia. Yo le digo, sinceramente, porque ¿para qué le voy a mentir? Yo el día que acepté al Señor, al otro día cuando me levanté, me miré al espejo a ver en qué había cambiado. Eso es lo que yo entendía por cambio. O sea, dense cuenta que el tema es espiritual, pero uno no lo entiende y lo asocia aún con lo natural. Yo me miré y seguía siendo la misma. Y eso puede ser muy frustrante, porque uno se ve y sigue siendo el mismo. Tiene las mismas costumbres, por eso la Biblia dice que ahora que nosotros nos hemos arrepentido, la vida de santidad que conviene a esta casa, como dice el salmista, porque Dios habita en la santidad y a esta casa le conviene la santidad de Dios, yo necesito entender que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora soy nueva. Claro, yo me miro al espejo y sigo siendo la misma. En un aspecto, pero en otro, nosotros somos diferentes. Porque algo ha sido depositado en nuestras vidas. Algo fue depositado en nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos ahora en nuestro interior a Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Dios en nosotros. Por eso puedo ser santa. No porque yo soy santa. No, yo no soy santa. Voy camino a la santidad, aunque el Señor me santifica día tras día, pero el que vive en mí es santo. Por eso Dios dice a través de su palabra, si van a invocarme, lo dice a través de Pedro, como Padre, yo soy santo, sed ustedes también santos, sean vosotros santos. Porque si invocáis por Padre aquel que es santo, nosotros tenemos que vivir en relación de santidad y de unidad con Dios. Eso es lo que va a hacer que yo sea diferente. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios va a ser para aquellos que viven en unidad con Él. Por eso el salmista dice que la comunión íntima del Señor es con aquellos que le buscan y a ellos les revela sus pactos. ¿Me está entendiendo? Necesitamos pasar por estas puertas. La primera, la del arrepentimiento. Y yo te digo, como decía Isaías esta mañana, que un día uno se arrepintió por sus pecados, y es verdad. Hay un primer día donde nosotros reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Pero así todo, cuando uno comienza a caminar con el Señor, nosotros, día tras día, necesitamos limpiarnos del polvo del camino. Porque vamos
recibiendo cosas. Uno se cansa, se preocupa, se amarga. Durante un día pueden pasar todos los estados de ánimos de nuestra vida. Depende la situación que tú estés. Todos los estados de ánimo, estamos eufóricos porque de pronto las cosas salieron bien. 10 minutos después algo se cayó de la estantería de nuestros sueños y estamos por los sótanos. ¿Me está siguiendo? Entonces, para poder vivir equilibrados necesitamos que el Señor tome control de esta casa y nosotros vivamos en santidad. Por eso dice Isaías que cuando él allí en el templo donde él estaba orando, el Señor llenó toda la casa. Pero a mí una de las cosas que me impactan es que en el Antiguo Testamento el Señor llenaba un lugar porque era la forma en que se podía revelar a ellos. Hoy nosotros sabemos que nosotros somos la casa de Dios. Tú eres casa de Dios, yo soy casa de Dios. Y a esta casa es la que Él quiere revelarse, a la que Él quiere sanar, a la que Él quiere transformar y ayudarla a vivir en novedad de vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir en victoria, hermanos. La santidad, algunos piensan que es lo negativo, yo tengo que dejar tanto que no quiero ser santo. Porque a mí me gusta el mundo, me gusta allá, me gusta acá. Somos así. Entonces vemos nada más que lo negativo, no queremos dejarlo. Pero si nos olvidamos de lo negativo y miramos también que hay una parte muy positiva, cuando yo suelto lo que no me conviene, pero me acerco a Dios, Él vive en mí. Hay comunión, hay revelación, hay transformación. ¿Y sabe lo que produce eso? Que no sé, a veces cuando uno le tiene tanto miedo a la palabra santidad, uno comienza a ser libre. La santidad va a producir en nosotros libertad. Porque el mundo, la carne, mis deseos que no quieren morir, me esclavizan y me atan. La santidad permite que yo sea libre, porque ya ahora no estoy atado a lo que pienso, a lo que siento, a lo que quiero, a lo que me gusta, sino que lo renuncio por amor al Señor y entonces ahora soy libre. La santidad te va a dar libertad porque te quita el peso del pecado, te quita el peso que nos ata a las cosas humanas, carnales, y nos va a dar la libertad, la ligereza y la apertura para poder volar en las alas del Espíritu de Dios. No va a haber freno para que tú y yo crezcamos y nos desarrollemos, porque la santidad es libertad, la santidad es alegría, hermanos. Has ungido mi cabeza con óleo de alegría, dijo Jesús, y aún iba para la cruz. Cuando está hablando de todo eso es el Salmo, son salmos mesiánicos, que está hablando de su camino hacia la cruz. Pero él tenía alegría. ¿Por qué? Porque la vida de Dios estaba en su vida, estaba entrando en el propósito para el cual él había venido, se había mantenido en santidad y por eso él puede decir, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene cabida en mí. Eso es santidad. No dejar de hacer cosas. Es que lo que se mueve ahí afuera no tiene poder en mí. El enemigo que se mueve por ahí no encuentra punto donde entrar, porque mi vida y tu vida están llenas de Dios. Y eso nos hace gente libre, gente con autoridad, gente con poder de Dios, pero también gente feliz. La santidad produce alegría, aún en medio de las situaciones que vivamos. La santidad produce alegría en nuestro corazón, porque si Jesús fue ungido con óleo de alegría, Él ahora vive en nosotros. Y esa alegría está en nuestro corazón para darnos la fuerza. Yo creo con todo mi corazón que si el enemigo está tratando de hacer algo en estos últimos tiempos, es robarle al pueblo de Dios la alegría. Porque si nos trae la tristeza y la preocupación y el dolor, nos roba. Y la alegría es fuerza. Porque la Biblia dice en Nehemías capítulo 8, ellos lloraban porque se habían descubierto, que se habían dejado y apartado de Dios por años, por eso estaban en la situación en que estaban, y ahora venía este hombre Nehemías con un mensaje de Dios, les leen la palabra, lloran al leer la palabra porque son confrontados al encontrarse con Dios, que hay pecado en sus vidas, ellos se arrepienten y cuando ellos están llorando de dolor, ahora viene la palabra, no lloréis, hoy es día de gran gozo. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, hay gozo. Gozo en los cielos, gozo en la tierra. Y aunque nosotros nos arrepentimos hace muchos años, a lo mejor una primera vez, todos los días nosotros vivimos en relación con Dios
para arrepentirnos de las cosas que a través del camino se nos adhieran, y la alegría del Señor estará en nuestras vidas y nos dará fuerza. Por eso le dice, ustedes no lloren ahora. La palabra ha hecho el efecto, ustedes han tomado una decisión, Dios está en vuestras vidas, ahora vayan, gócense, coman con otros, disfruten del día, disfruten de la familia, disfruten de la vida. Hermano, Dios nos ha llamado a la santidad de vivir en libertad y en felicidad, que disfrutemos lo que nosotros hemos recibido de Dios. Hemos recibido un mensaje de Dios, hemos recibido un diseño de Dios, hemos recibido un propósito de Dios. Y eso tiene que ser motivo de alegría en el corazón. Y que nada ni nadie nos la robe. El único que la puede robar es mi propio corazón que no quiera cambiar, mi propia voluntad que no quiera tomar decisiones, mis propios argumentos que me digan, no, pero yo estoy bien así, ya es suficiente, voy a la iglesia, hago alguna cosita, pero vivo como se me da la gana. Eso es muy triste, muy triste. A mí me da mucha tristeza porque no es la manera en que Dios nos ha salvado. El Señor Jesús fue levantado por amor a nosotros. Termino con un texto, vaya a Pedro, a primera de Pedro, capítulo 1. Por eso le digo que escuche el mensaje de Isaías, porque cuando yo estoy hablando del mismo tema, he ido por otro camino. Así que vayan conmigo, capítulo 1 de Pedro, verso 13. Allí él está hablándole a los que están en la dispersión, aquellos que conocían al Señor, pero que a causa de la persecución estaban fuera de su tierra, y está hablando de lo que era Jesús, lo que Él vino para nosotros a hacer. Y el verso 13 dice, por tanto, o sea, teniendo en cuenta esto, que Jesús ha venido, y que esto es lo más maravilloso, Él es esperanza de gloria para nosotros, entonces teniendo en cuenta esto, que no fue dado un ministerio de ángel, no fue venido por los ángeles, sino realmente Jesús vino a la tierra. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, los lomos de nuestro entendimiento, mis conceptos, mis argumentos, mis ideas de santidad, mis ideas de religión, mis ideas de servicio a Dios. Todo lo que no sirve, todo eso tengo que someterlo. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿hola? Hay hijos obedientes, somos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como leímos hoy, Dios pasó por alto lo que en nuestra ignorancia nosotros hicimos, perdonó nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Entonces, ahora tenemos que cambiar, sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, mire, te guste o no te guste, a ti y a mí, Dios nos ha llamado a ser santos. Porque sin santidad, dice la Biblia, no veremos al Señor. Y a veces nosotros podemos, por nuestras torpezas, ignorar esta palabra. Pensar, bueno, todo está bien. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es porque yo me porté bien. La santidad significa que me arrepentí de mis pecados y ahora Cristo vive en mí. Yo vivo como nueva criatura, ando en novedad de vida, unida a Él, le permito a Él vivir su vida en mí y al Espíritu Santo que me guíe para pensar y actuar diferente. Y dice, porque escrito está, lo vuelvo a repetir, sed santos porque yo soy santo. Y fíjate lo que dice. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de según la obra de cada uno. O sea, si nosotros llamamos a Dios Padre, necesitamos entender esto. Dios no baja su listón para ponerse a mi altura. Él me ama y me va a dar la oportunidad del cambio, pero Él me está pidiendo a mí que yo suba a su nivel. Y no lo voy a hacer por mi fuerza ni por mi poder, sino porque Él dejó al Espíritu Santo para que me tome de la mano y me lleve hasta ese nivel. ¿Me está entendiendo? Si no, estamos teniendo problemas. Y dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hoy hablaba Isaías también del temor. El temor no es miedo, el temor es respeto a Dios. Si yo amo a Dios,
quiero que Él se sienta honrado por mi vida, que se goce con mi vida. Eso no significa que sea perfecta. Al final del día habrá que arrepentirse, habrá que ponerse a cuenta si alguna cosita nos quedó, pero vamos camino y no nos quedamos con nada que no nos convenga. Porque necesitamos tener ese temor, ese respeto, no miedo. Mire, el miedo no sirve para nada. Hay gente que a veces se convierte por miedo, porque tuvo un sueño, porque tuvo una revelación, que viene el Señor, que el infierno, que el cielo. Yo no digo que Dios no pueda hacer eso, y gloria a Dios sí lo hace. Pero la gente que se convierte por miedo, un día se te va el miedo del cuerpo y se terminó la salvación. El temor no es miedo. El temor es, amo a Dios y porque le amo, yo quiero que Él se goce conmigo, que no haya nada que lo haga sentir que yo estoy deshonrando su nombre, con mis actitudes. ¿Me está siguiendo? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjate, nos ha costado a nosotros nada, pero a Jesús le costó la vida, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y ahí sigue diciendo mucho más, pero el asunto es este. La santidad que tú podés vivir hoy y yo, ha costado la sangre de Jesús. Él abrió el camino, y un camino nuevo y diferente. Rompió la separación, no hay velo. Hoy nosotros, como decía Isaías, poder mirar a cara descubierta. Nosotros hoy podemos levantar nuestros ojos y mirar a cara descubierta al Señor. ¿Porque soy buena? No. ¿Porque, qué sé yo, porque hoy soy más santa que ayer? No. Sino porque la sangre de Jesucristo ha limpiado mis pecados, me ha perdonado y todavía sigue restaurando y transformando mi vida, y puedo mirar a cara descubierta a aquel que dio todo por amor a mí y que lo único que pretende de mí es que le siga, que le sirva y que viva en comunión y en relación con Él, sabiendo que la santidad no será por mi esfuerzo, sino por mi dependencia a Él y por el poder de su Espíritu Santo. ¿Me entendió? ¿Me he hecho entender? Sed santos. Mira, hermano, no hay otra manera. La santidad conviene a nuestra vida, porque la santidad nos hace bien, nos hace libres, nos hace felices, porque el tesoro más grande, el santo, vive en nosotros. El santo vive en nosotros. Y lo que tú y yo vivimos ahora en la carne, lo vivimos en el poder de aquel que es santo y que me puede ayudar a mí y a ti a caminar por este mundo sin contaminarnos, ser felices y no amargados porque no puedo hacer tantas cosas y bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora me convertí. No. Ahora conozco al Señor y puedo hacer muchas más cosas que me llevarán a la vida eterna y al propósito eterno de Dios. Pero necesitamos entender que sin santidad no hay ningún cambio en nuestra vida. Habremos cambiado de religión, habremos cambiado de pensamiento, habremos cambiado de argumentos, pero el verdadero cambio se produce por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sed santos, porque Él es santo. Y vivimos en una sociedad, y con esto termino, vaya poniéndose de pie, los hermanos de la alabanza pueden venir, vivimos en una sociedad, no digo solamente la española, en el mundo entero, que hoy todo está perdido. La oscuridad es total, la oscuridad es total. Solo la luz de aquellos que viven en comunión con el Santo marcarán la diferencia. El mundo vive en oscuridad, en perdición. Todo se está acabando, hermano. Yo no digo que mañana venga el Señor, porque no lo sé. A mí no me lo dijeron y espero que nunca me lo digan, porque sería muy grave eso. Pero sí sé que hoy está más cerca que cuando yo creí. Cuando yo tenía 20 y tantos años, muy jovencita, y conocí al Señor, todas las cosas parecían tan lejos, tan lejos. Había cosas que parecían que jamás iban a ocurrir. No, eso pasará en otro país, pero yo no lo voy a ver. Uno pensó que no iba a ver. Cuando uno es muy niño, yo pensé que jamás iba a llegar al año 2000, porque uno pensaba cuando era pequeñito, 2000, era un número tan grande, claro, uno no sacaba las cuentas.
Me parecía que al 2000 era estar en la estratosfera ya. Pues sí, uno llegó al 2000. Pero creo que las cosas se aceleran tanto que estamos en tiempos donde muchas de las cosas que el Señor ha dicho que sucederían están sucediendo delante de nuestros ojos. Y para que tú y yo podamos vivir en libertad, en felicidad, en plenitud y en victoria, necesitamos vivir en santidad. Porque al vivir en santidad, nosotros estamos diciendo que renunciamos a nuestra vida, tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos y vivimos como Jesús vivió en el mundo. Actuamos y nos movemos como Él se movió. Hablamos como Él habló, con amor, para decirle a la mujer pecadora, ellos no te condenan, yo tampoco, pero no, vete y no peques más. ¿Me estás siguiendo? Amor, gracia, misericordia para aquellos miserables como éramos. Pero cuidado, no juguemos con aquellas cosas que son santas. Si Dios me perdonó, no volvamos para atrás. Porque Jesús dijo, yo tampoco, la misericordia, la gracia y el amor. Pero la salvedad, no vuelvas a pecar. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, vivir apegados a Dios, lejos del pecado, haciendo la voluntad de Dios, agradándole en todo, sabiendo que entonces nuestra vida manifestará su gloria. Cierra tus ojos y comienza a orar al Señor. Necesitamos santidad en nuestra vida. Yo necesito, para eso, ¿cómo la voy a conseguir? Acercándome a Jesús. Él es el autor de la santidad. El Espíritu Santo, que es santo, santifica nuestras vidas. Para eso hay que decir, Señor, no quiero lo mío, no quiero. Deja de luchar con todo aquello que quizás lo único que está trayendo a tu vida es dolor, preocupación y que no avances. Suéltate en esta hora, suelta delante de Dios, soltemos todo aquello que nos pueda frenar, que no haya nada que estorbe para que la vida de Dios fluya, porque eso es santidad. La vida de Dios fluye, el fluir de Dios en nosotros es porque hay santidad. Si no hay santidad, todo se estorba, todo se detiene, todo queda contenido en nuestro interior, como que quiere salir pero no puede porque está contenido a causa de cosas nuestras. Soltémonos de todo eso y permitámosle al Espíritu Santo que Él venga y llene nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. La cruz es la llave que